Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Yael Sin y soy residente de informática en salud en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En este Ateneo número 539 vamos a hablar de la telemedicina y algunas de sus funciones recientemente adaptadas dentro del marco de la pandemia por COVID-19. Este va a ser el primero de una serie de Ateneos sobre la telemedicina en la actualidad, supervisado por Janine Sommer. Los Ateneos Bibliográficos son una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tienen lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de residencia de informática en salud. En este encuentro hablaremos sobre la integración y el uso de la telemedicina como herramienta clave para el manejo de pacientes en un contexto mundial de pandemia. Vamos a presentar 3 estudios, el primero realizado en España sobre la telemedicina y la telemonitorización en pacientes de alto riesgo, el segundo realizado en Estados Unidos, que comenta sobre la transformación de los cuidados de la salud, y por último veremos una revisión bibliográfica cuyo objetivo es generar una guía y aportar recomendaciones para médicos asistenciales sobre el uso de la telemedicina para enfrentar la situación actual y lo que es la nueva normalidad. Finalmente, compartiremos algunos detalles de la experiencia local y cerraremos con ciertas conclusiones al respecto, así que comencemos. A modo introductorio, sabemos que la reciente pandemia por COVID-19 ha provocado una urgencia mundial en la salud pública. Brindar atención médica adecuada durante la pandemia se convirtió en un verdadero desafío, considerando los riesgos de infección, la dependencia de los equipos de protección, la cuarentena y los espacios limitados dentro del sistema de salud. Con el fin de poder mitigar y gestionar de la mejor manera esta situación, surgieron varias modificaciones en la forma de atención, lo que incluye, por ejemplo, la transformación de algunas consultas presenciales en consultas de tipo no presencial. Es en este particular momento cuando la telemedicina, entendida como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el apoyo y la promoción de la atención médica a larga distancia, cobra particular relevancia y sus beneficios se vuelven aún más visibles. A través de los servicios de atención virtual, los profesionales de la salud pueden hacer el seguimiento lineal y continuo de sus pacientes, brindar educación sanitaria, promoviendo el distanciamiento social, mejorar los tiempos de espera prolongados y el riesgo de propagación de la enfermedad, y ayudar, en fin, a proteger lo que es la salud del médico mediante la disminución de la exposición al virus. Vamos entonces con el primero de los 3 estudios que se realizó en Lugo, en España, en los meses de marzo y abril del 2020, denominado Telemedicina con telemonitorización en el seguimiento de pacientes con COVID-19. Este estudio fue publicado en la revista Clínica Española. Es un estudio de tipo observacional prospectivo que se centra en pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 con PCR positiva y su seguimiento domiciliario con telemedicina y telemonitorización, utilizando una herramienta desarrollada por el Servicio Gallego de Salud denominada TELEA, una herramienta que está integrada en la historia clínica electrónica y que se encuentra disponible y en uso desde el 2015 en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora se readaptó y fue utilizada para el seguimiento y control de los pacientes con COVID-19 en el área sanitaria de Lugo, que cubre alrededor de 345.000 habitantes y dispone de 3 hospitales en la región. Inicialmente se seleccionaron 2 grupos considerados de mayor riesgo a incluir en el estudio. Por un lado, los pacientes adultos no institucionalizados, con una PCR positiva y sintomáticos, en los que obviamente una valoración médica previa estimó que podrían seguir tratamiento domiciliario y que además presentaban algunas de las siguientes características: más de 60 años, embarazo, hipertensión, diabetes, cardiopatía, EPOC, enfermedad renal crónica o inmunosupresión de cualquier origen. El otro grupo eran pacientes con enfermedad conocida tras el alta por una hospitalización por COVID-19. Los criterios de exclusión fueron claros, 3. Por un lado, la negativa del paciente, por otro lado, la falta de un teléfono inteligente o smartphone, y por último, la presencia en la entrevista inicial de signos clínicos de alarma que obligasen a derivar el paciente a un servicio de urgencia. Entonces, para entender un poquitito más cómo fue el proceso, inicialmente ante un posible caso de COVID, un médico contacta con el paciente telefónicamente, recoge los aspectos clínicos más relevantes y solicita el consentimiento informado vía oral. Luego se notifica al personal de enfermería, quien se pone en contacto nuevamente con el paciente, le entrega los datos de la página web, le explica el cuestionario que deben completar y los signos vitales que deben ser cargados, además de enviarle a domicilio las instrucciones por escrito, un pulsioxímetro y también un termómetro. El equipo de enfermería revisa periódicamente la información recibida en los cuestionarios, que eso es una vez al día, y abarca varios aspectos como la fatiga, la tos o la falta de aire, y por otro lado los valores de temperatura corporal y saturación de oxígeno, que son controlados y cargados por los pacientes 3 veces al día. En el caso en el que haya algún cambio relevante en la información otorgada por los pacientes, el equipo de enfermería se pone en contacto y realiza una primera valoración. Si lo considera necesario, se hace una segunda valoración por parte de un equipo médico. Durante este seguimiento, el paciente puede estar de alta si han transcurrido al menos 14 días desde el inicio de los síntomas, el paciente no presenta síntomas, el paciente ha permanecido febril al menos en las últimas 72 horas o no se aprecia ningún otro problema o complicación médica.
Para evaluar los resultados se utilizaron también dos medidas diferentes de desenlace. Por un lado, los desenlaces de proceso, que estos son los pacientes que se siguieron completo o que abandonaron el proyecto, y el desenlace de resultado con casos derivados a urgencia y también con mortalidad. En el periodo señalado se detectaron un total de 765 casos confirmados por PCR, de estos 432 se siguieron en la atención primaria y los 313, es decir, el 40,91% restantes, se incluyeron en este estudio. De estos, 224 procedentes del ambulatorio y 89 incluidos tras su alta hospitalaria. La edad media de los pacientes fue de 60,9 años, con un rango entre 18 y 92, sin existir diferencias por sexo. El 52,4% de los participantes eran mujeres, mientras que el restante 47,6% eran hombres. Del total de los 224 pacientes que se siguieron ambulatoriamente desde el inicio, 38 pacientes, es decir, el 16,9%, fueron remitidos al servicio de urgencia. De estos, 20, es decir, el 8,9%, fueron dados de alta tras su valoración, y en 18 pacientes, es decir, el 8%, se decidió un ingreso hospitalario. En cuanto a los pacientes que se incluyeron en el estudio posterior a la alta hospitalaria, se dividieron también en dos grupos: aquellos pacientes que fueron ingresados tras ser remitidos por el equipo de seguimiento y aquellos dados de alta sin contacto previo con el equipo. Entre los 18 que fueron remitidos, 2 personas fallecieron. Valorando el conjunto de todos los pacientes en seguimiento, solo 2 personas no aceptaron ser incluidas, mientras todos los demás pudieron conectarse todos los días y no se detectaron problemas graves en el funcionamiento del sistema. Además, en domicilio no hubo ni fallecimientos ni urgencias vitales. El tiempo medio de seguimiento de los 304 pacientes fue de 11,64 días. En los 30 días del estudio se dieron 224 altas. Esto quiere decir que el 73,68% de los pacientes se encontraba de alta. Un paciente único solicitó el alta voluntaria y otro más requirió un nuevo ingreso hospitalario tras reactivación del COVID-19, ambos dos dentro del grupo de seguimiento tras el alta hospitalaria. El 89,1% de las altas se efectuaron además entre los días 6 y 15 del seguimiento, y al cabo de 20 días solo seguían en el programa el 4,6% de los pacientes que lo habían iniciado. Si bien en los primeros 5 días son muy pocas las salidas que hubieron, hay que destacar que los pacientes que fallecieron posteriormente fueron remitidos al servicio de urgencia en los días 1 y 3 del seguimiento. Los datos de ese estudio entonces sugieren que el seguimiento domiciliario con telemedicina y telemonitorización en pacientes con COVID-19 es un sistema bien aceptado, útil y seguro. La estrategia que combina la telemedicina y el seguimiento proactivo ha sido bien aceptada por los pacientes. De hecho, solo 2 pacientes no dieron su consentimiento y hubo una sola alta voluntaria. Su uso en casos de mayor riesgo, pero no seriamente enfermos, permite un control clínico adecuado, la detección con anticipación del agravamiento de la enfermedad, y ayuda a ordenar además lo que es la asistencia en momentos de elevada demanda, contribuyendo a mantener el aislamiento social. El seguimiento se completó sin grandes problemas en la mayoría de los enfermos, con una alta adherencia dependiente de diversos factores, como la instalación y el uso sencillo de los aplicativos, el tiempo de seguimiento, que fue breve, esos 11 días de los que hablábamos previamente, o la situación excepcional de estado de alarma en el momento del estudio. Desde el punto de vista clínico, los datos sugieren que en esta población el seguimiento con telemedicina es clínicamente útil y seguro. Además, es importante destacar y aclarar que el estudio presenta algunas limitaciones. Por un lado, los datos provienen de un único centro hospitalario, además de ser el periodo analizado breve y no relacionado con el curso clínico de la enfermedad. Vamos ahora con el segundo de los estudios, denominado el COVID-19 y la transformación del sistema de salud, o a través de la medicina, evidencias desde el campo. Este artículo fue publicado en la revista de Journal of the American Medical Informatics Association en mayo del 2020. Como comentábamos previamente, el crecimiento de la telemedicina en los últimos años fue incremental. A fines del 2019, el 8% de los americanos utilizaban activamente la atención virtual, y las barreras como el reembolso limitado o la falta de comodidad con las tecnologías por parte de pacientes e incluso también de proveedores contribuyó a su bajo uso inicial, aunque muchos sistemas de salud han estado invirtiendo en los últimos años en la telemedicina, anticipando un futuro en el que se volvería mucho más presente. Con la reciente pandemia, el panorama de la telemedicina se está transformando a una velocidad impresionante, ya que sin la existencia de terapias efectivas, el distanciamiento social y la cuarentena han sido las únicas intervenciones factibles, creando así una razón convincente para la búsqueda de métodos de atención que sean alternativos a lo que es la atención presencial.
El NYU Langone Health es un sistema que consiste en 8.077 proveedores de salud en 4 hospitales de Nueva York, conectados todos por una misma historia clínica electrónica. Antes del COVID-19 se atendían alrededor de 100 pacientes por día, con un total de 40 médicos que proveían atención, mayormente urgente, a través de la comunicación audiovisual, integrando la historia clínica con un portal de los pacientes. Este estudio proporciona datos sobre la viabilidad y el impacto del uso de la telemedicina entre pacientes y proveedores, y su influencia en lo que es la prestación de atención médica urgente y no urgente de un gran sistema de salud en el epicentro del brote de la enfermedad por COVID-19 en Estados Unidos. La satisfacción de los pacientes se evaluó a través de breves encuestas por mensajes de texto al finalizar la consulta de la telemedicina durante el periodo de enero-abril 2020. Se evaluaron varios dominios, como la probabilidad de volver a utilizar el recurso o de recomendar el servicio a un amigo. La media de respuestas a 3 preguntas que se formularon fueron informadas en el artículo como la calificación de satisfacción. Se tomaron en cuenta las visitas relacionadas al COVID y se consideraron los códigos de diagnóstico que contienen problemas asociados a las palabras claves como COVID, fiebre, tos, etc. Las consultas se clasificaron en consultas virtuales o presenciales y las teleconsultas se dividieron en 2 grupos, urgentes y no urgentes o ambulatorias. Veamos un poco los resultados. Inicialmente se constató una gran migración a la telemedicina durante los meses de marzo y abril 2020, con un descenso del 80% de las visitas presenciales, es decir, gran parte de las visitas presenciales dejaron de serlo. El número de consultas urgentes de telemedicina aumentó de 82 visitas en los primeros días de marzo a 1.336 después de 15 días. De estas, el 55,3% estaban relacionadas con el COVID-19 y superaban las 381 consultas presenciales en todas las salas de emergencia ese mismo día. Hubo además un aumento del personal sanitario, que aumentó de 40 proveedores iniciales a 289. El aumento del número de consultas urgentes fue acompañado por un aumento posterior, pero mayor, de las consultas ambulatorias por telemedicina. Antes del COVID-19 se realizaban menos de 50 consultas virtuales ambulatorias diarias y el 19 de marzo se amplió la atención a través de telemedicina a todas las especiales ambulatorias, por lo que las consultas aumentaron drásticamente, inicialmente a más de 1.000, y llegaron a más de 7.000 visitas en 10 días, representando más del 70% del volumen de las consultas ambulatorias. De estas, un 19,9% se relacionaban también con el COVID. La mayor parte de estas consultas urgentes realizadas por telemedicina fueron en el grupo de 20 a 44 años, y en cuanto a las visitas ambulatorias, estas se distribuyeron de forma un poco más uniforme entre los grupos de edad, aunque también el rango etario de 20 a 44 fue el que más realizó las consultas. Estos cambios en el volumen de las visitas fueron impulsados por la adopción de la telemedicina a gran escala por parte de pacientes y también por parte de los proveedores. Durante un periodo de 6 semanas se realizaron más de 144.000 visitas por video, con 115.700 pacientes únicos y alrededor de 2.600 proveedores únicos. El equipo de atención virtual de urgencia realizó más de 16.000 consultas relacionadas con COVID-19. Las calificaciones de satisfacción, por otro lado, se mantuvieron exactamente iguales, es decir, sin cambios, en la era pre-COVID y posterior al COVID, teniendo una satisfacción de un 4,38 sobre 5, con las preguntas que les había dicho antes que se realizaban una vez finalizada la consulta. La masiva movilización y capacitación de proveedores de atención médica en la telemedicina demostró cambios positivos en cuestión de días, básicamente materializando una aspiración que se estimaba en años y ampliando la capacidad de la sala de emergencias, atendiendo el doble básicamente de las consultas de urgencia. Para los proveedores de salud, esto significa desarrollar rápidamente ciertas habilidades como los exámenes físicos facilitados o la construcción de relaciones virtuales empáticas. Los resultados reflejan lo que podría llegar a ser una nueva norma en el futuro, donde la telemedicina cobra un rol cada vez más importante. Vamos ahora con el último de los 3 estudios, denominado Uso de la telemedicina y atención virtual para el tratamiento remoto en respuesta a la pandemia de COVID-19. Este fue publicado en el Journal of Medical Systems en junio del 2020. Este artículo es una revisión de la literatura, donde se seleccionaron un total de 35 estudios de investigación publicados desde el 2019 hasta mayo del 2020, proporcionando evidencia sobre la importancia del uso de la telemedicina y la atención virtual para el tratamiento remoto de pacientes durante la pandemia por COVID-19. El objetivo básicamente es generar una guía práctica del uso de la telemedicina en este contexto actual. La revisión bibliográfica presenta varias etapas que forman parte del método de búsqueda y que vamos a elencar a continuación.
La primera, se desarrollaron 3 preguntas para realizar la búsqueda que abordaban varios aspectos, como por ejemplo las legislaciones, las guías presentes, los desafíos y las recomendaciones ya existentes. Luego se formuló una estrategia de búsqueda para identificar estudios relevantes para proporcionar respuestas a esas preguntas de investigación. La estrategia se realizó en función a la búsqueda de términos y palabras claves en bases de datos electrónicas reconocidas como PubMed, Google Scholar, Scopus o Web of Science, entre otras. Se utilizaron además cadenas de palabras claves con operadores booleanos como por ejemplo telemedicina, COVID-19 o salud digital. Con esto, básicamente se encontraron 87 trabajos, de los cuales se quitaron aquellos duplicados, los que no cumplían con los criterios de inclusión o los que presentaban algún criterio de exclusión. Para poder ser incorporados, estos trabajos deberían haber sido publicados en revistas o en conferencias en inglés en el periodo desde el 2019 hasta mayo de 2020 y deberían contener posibles respuestas a las preguntas planteadas inicialmente en el título o en el abstract. Se incluyeron revisiones bibliográficas, estudios cuantitativos, cualitativos y también estudios experimentales. Se realizó posteriormente una evaluación de la calidad de los trabajos, controlando si se encontraban indexados en las bases de datos de Easy Web of Science y de Scopus. Estos estudios seleccionados se revisaron en detalle, se recopilaron los datos relevantes. Hay que aclarar igual que el riesgo de sesgo no se llevó a cabo debido a la limitada literatura disponible en el momento, pero bueno, se terminaron extrayendo los formularios y resultados que ahora pasaremos a contar. En cuanto a las legislaciones que apoyaron la implementación de la telemedicina durante la pandemia, con el fin de poder brindar una atención médica óptima, el Departamento de Salud de Servicios Humanos en Estados Unidos y las juntas de farmacia cambiaron temporalmente sus requisitos. Ciertos programas se aprobaron para su uso, como por ejemplo Skype for Business, Microsoft Teams y AppDocs. Otros se aprobaron de forma momentánea, como Zoom o FaceTime. Por otro lado, las juntas estatales de farmacia permitieron de forma temporal el trabajo remoto por fuera de las farmacias autorizadas y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos aprobó la prescripción de la medicación luego de una evaluación y diagnóstico virtual. Esto básicamente suspendió un acta redactada en 2008 que presentaba como requisito para la prescripción de la medicación la evaluación presencial previa. En marzo del 2020, los servicios de Medicare y Medicaid, en Estados Unidos también, mencionaron el pago a médicos dispuestos a proveer atención virtual en todo el país, avalando el uso de teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos, y las juntas estatales de licencia eliminaron además, obviamente de forma provisoria, las barreras para la práctica de telemedicina interjurisdiccional. El gobierno de Estados Unidos también aprobó un acta de asignaciones suplementarias en preparación y respuesta al coronavirus para ayudar al despliegue y uso de las soluciones de telemedicina, dejando claro el apoyo de la ley al uso de las nuevas tecnologías. Por otro lado, por ejemplo, en China, el Centro Nacional de Telemedicina de China, conocido como NTCC, estableció un sistema de consultas virtuales de urgencia que funcionó como un programa de alerta temprana y respuesta ante brotes, y también brindó monitoreo remoto de pacientes, educación y capacitación basadas en videos interactivos transmitidos en vivo, permitiendo así básicamente un mejor control de los casos en el país. En Australia también varios de los fondos fueron derivados a los servicios de telemedicina de Medicare contra el COVID-19, alentando así a los profesionales de salud a brindar lo que es la atención virtual. Si bien el uso de la telemedicina resulta ser muy prometedor, la rápida adopción ha creado nuevos problemas que pueden afectar la infraestructura sanitaria existente. Por lo tanto, es necesario proporcionar directrices a los médicos sobre el uso de la telemedicina en las aplicaciones virtuales. El proceso de una teleconsulta tiene varios pasos. Comienza inicialmente con la lectura por parte del paciente de la información correspondiente a la medicina y el consentimiento informado, que en algunos países es verbal y en otros se requiere de forma escrita, por lo que el médico tratante también debe controlar las legislaciones relativas al consentimiento, confidencialidad y privacidad pertinentes al país de atención, además de asegurarse de que la obra social o la cobertura social del paciente cubra la atención por telemedicina. Además, también debe notificar al paciente sobre la aplicación en uso, sobre los riesgos de la ciberseguridad y generar un ambiente lo más natural posible a través del contacto visual directo. Es obviamente importante contar con un micrófono, cámaras, buena conexión a internet para una correcta comunicación. La infraestructura obviamente es importante. Se les recomienda a los pacientes controlar sus dispositivos antes, asegurarse de que el ambiente donde se encuentran sea silencioso y permita hablar de forma clara y privada. Toda esta información debería ser enviada de forma sincrónica o asincrónica al paciente a través de un documento, que puede ser, por ejemplo, un PDF o en cualquier formato multimedia. Al iniciar la consulta, el primer paso debe ser corroborar la identidad del paciente o identificarse con nombre, apellido y título.
sobre todo por parte de los médicos. En cuanto a los desafíos que presenta la telemedicina, para poder realizar una consulta de calidad es necesario que el paciente y el médico cuenten con la infraestructura, como dije previamente, necesaria y estén capacitados para su uso. Además, el software implementado debe ser fácil de usar, permitiendo a las personas con bajo dominio tecnológico su uso y además debe ser seguro, por lo que se recomienda usar una cuenta corporativa para contar con las funciones de seguridad empresarial. Es posible que la mayoría de los países en desarrollo no puedan adoptar completamente la telemedicina, específicamente en áreas remotas y rurales debido a la escasez de dispositivos inteligentes y la baja expansión de las redes de Internet 3G y 4G. Asimismo, varios países no cuentan con las legislaciones necesarias para la telemedicina y la disponibilidad de instalaciones sanitarias adecuadas, lo que resulta ser también un problema. Por lo tanto, los gobiernos deben apoyar y financiar los sistemas de atención médica para establecer la telemedicina, las leyes y los reglamentos necesarios, permitiendo una integración de la telemedicina en el sistema de salud tradicional. Es importante destacar que los médicos deben adherirse a las reglamentaciones locales, lo que por el momento impediría la prestación de atención médica fuera o en otros estados. Evidentemente, la telemedicina y las plataformas virtuales tienen el potencial para ayudar a abordar brotes de gran escala y emergencias en entornos de alta incertidumbre, permitiendo mantener el número de pacientes ambulatorios sin tener que restringir los cuidados de salud. Los resultados de estudios realizados en China y en Estados Unidos sugieren que la telemedicina proporciona un método eficaz de clasificación, detección y tratamiento durante la pandemia de COVID-19, además de permitir la correcta evaluación de la situación de salud del paciente y proporcionar un ambiente para la educación continua en un futuro. En cuanto a la experiencia personal, en nuestro centro la población es añosa, presenta una gran variedad socioeconómica y se distribuye en una superficie muy extensa. Contamos hace más de 10 años con un portal personal de salud del Hospital Italiano, conocido como POPES. Es una herramienta que básicamente permite proporcionar a los pacientes y a sus familias el acceso a su información personal de salud, facilitando también la comunicación con su equipo tratante. Esta herramienta que se encuentra integrada en la historia clínica electrónica del hospital permitió la creación de un programa de telemedicina. Si bien la telemedicina ya estaba siendo utilizada en nuestro entorno previo al comienzo de la pandemia, con los recientes cambios las consultas aumentaron ampliamente, requiriendo una readaptación del programa de telemedicina. Fue entonces que se diseñó un sistema de seguimiento a distancia para abarcar la demanda asistencial, teniendo que adaptarse tanto médicos, obviamente, como pacientes a las distintas formas de comunicación, ya sea teléfonos celulares o las aplicaciones de los teléfonos. A fin de evitar el colapso del sistema de salud y optimizar los recursos de forma eficiente, se diseñaron 2 protocolos. El primero fue de seguimiento ambulatorio por telemedicina para valoración de pacientes con diagnóstico o sospecha de infección por coronavirus, que obviamente no presentaban criterios de internación según las definiciones implementadas por el Ministerio de Salud. Y el segundo fue un sistema de atención con detección precoz de pautas de alarma que permitió disminuir las consultas innecesarias a la guardia. Con un promedio de alrededor 10.000 consultas por mes en la guardia, durante el periodo de la pandemia se logró reducir entre un 35 y un 40% la atención presencial. Esto tuvo una fuerte repercusión en el consumo de insumos hospitalarios, en la circulación viral, y disminuyendo también los tiempos de atención e internaciones innecesarias. Con la reciente pandemia por COVID-19, la telemedicina está viviendo, como dije antes, una transformación a una muy rápida velocidad. Se ha demostrado cómo estas plataformas virtuales tienen el potencial para ayudar y abordar brotes de gran escala y emergencias en entornos de mucha incertidumbre. Si bien los beneficios de la telemedicina resultan ser bastante claros, son varias las preguntas o dudas que nos surgen. Como dijimos previamente, para realizar una consulta de calidad es necesario contar con infraestructura adecuada por parte del proveedor de salud y por parte también del paciente. En el caso de los países en vías de desarrollo debería evaluarse cómo disponibilizar los dispositivos necesarios para proceder con la consulta en la población, que obviamente no cuenta con acceso a Internet o con dispositivos electrónicos, ya que al no hacerlo, las consultas virtuales quedarían únicamente para las personas con un nivel socioeconómico favorable, sin una distribución equitativa de los servicios. Por otro lado, en cuanto a las legislaciones, es importante la regularización y la actualización también de las mismas, ya que en este último año nos ha demostrado lo dinámico que debe ser el sistema para poder adaptarse a ciertos cambios. En el caso, por ejemplo, de realizar una consulta de telemedicina en la que el paciente se encuentra en un país determinado y el médico se encuentra en otro, ¿cuáles deberían ser las legislaciones a seguirse? Esta es una de las dudas que la telemedicina hace que nos surjan a diario. Las nuevas tecnologías nos obligan justamente a replantearnos ciertas situaciones de forma constante, tanto desde los puntos de vista sociales como desde los puntos de vista éticos o legales. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Les recuerdo que el próximo Ateneo sobre telemedicina va a estar a cargo de la doctora Joya Núñez y tendrá lugar el 22 de abril, así que los esperamos.
Gracias.